Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día miércoles. Bueno, se ha producido un nuevo escándalo, o por lo menos así lo clasifica la oposición. Un escándalo no tan grande como otros, pero a estas alturas, ¿cómo medir el tamaño de los escándalos, la verdad? Más aún, ¿cómo definir algo como escándalo? Cuando, en teoría, un escándalo es un evento inesperado, desagradable, inaceptable, ilegal, abusivo, corrupto, que ocurre repentinamente en medio de la normalidad. Eso es un escándalo. Cuando se sabe de algo que no correspondía que existiera, de una práctica malévola, delincuencial, en fin. Pero ¿qué pasa si todos los días hay escándalo? Si todo es escándalo. Bueno, si todo es escándalo, ya nada es escándalo. Simplemente se convierte en eso que ahora llaman la nueva normalidad. Veamos este nuevo episodio de la nueva normalidad, consistente en que se reveló que el gobierno está gastando un dineral para hacerle publicidad a su proyecto de reforma previsional. Y escudriñando, se descubrió que la Subsecretaría de Previsión Social lleva gastados 700 millones de pesos en asesorías comunicacionales. Hay detalles de esto. A una empresa que se llama Audiovisual Fernández Ferreira y Medel Limitada, y entre paréntesis uno se pregunta si los miembros, los socios, los dueños de estas empresas que voy a mencionar tienen alguna conexión no solamente contractual, sino que espiritual, ideológica con el gobierno, probablemente sí. Bien, estas personas, por un contrato de 4 meses, se embolsicaron 284 palos para hacer spot, cápsulas sonoras, podcast, etc. ¿De qué? De propaganda del régimen y específicamente también de este proyecto. Después tenemos otra empresa que se llama Cyber Center, Sociedad Anónima. Estos consiguieron un contrato por 15 meses y se metieron al bolsillo 430 palos, una bonita cifra creo yo, para impresión y distribución de material publicitario. Ahora, no debiera decir material publicitario, porque la publicidad política tiene otro nombre, se llama propaganda. Se gastaron entonces, se están gastando, se gastaron, y quizás cuánto se está gastando ahora, porque no crean ustedes que esto se terminó, millones y millones de pesos que salen del erario nacional, que salen de nuestros bolsillos, para que nos borren nuestros pensamientos, para que nos laven el cerebro con propaganda. Con propaganda. Respecto a esto, la ministra del Trabajo, la señora Jara, comunista, mostró un caradurismo que hace pensar que ella se maquilla con cemento en las mañanas. Porque con esa cara de palo que tiene, esa cara de nada, una cara como lunar, así. Dijo que lo que pasa es que las empresas, que las AFP están haciendo una campaña multimillonaria con falsa información. Primero, lo que está diciendo la señora Jara no corresponde porque las empresas privadas que gastan su dinero son dueñas de hacer lo que se les dé la real gana, invertir en la publicidad que quieran. Y segundo, la mala información, la desinformación la está dando el gobierno. Porque en definitiva, si estos programas de reforma previsional han sido detenidos, obstaculizados hasta el día de hoy por la oposición, ha sido porque se les considera malos simplemente. Porque se considera, para ir a la esencia del punto, que la reforma provisional consiste en un robo de sus fondos, se los sacan a usted, los meten a un fondo común, solidario, lo llamaban en algún momento, y nunca más se supo, lo distribuyen como ellos quieren, y desde luego meten las manos hasta el hombro, porque han demostrado ser más ladrones que gatos de campo. Muchos personajes de este régimen, y uno diría, incluso podría decir que esto no es un tema de individuos que son más ladrones que gato campo, sino que es el sistema que instauraron, que es uno de expropiación, como lo llaman ellos elegantemente.
Digo propaganda como cosa distinta a publicidad porque son distintas. Cuando una empresa privada contrata a una agencia de publicidad, yo conozco en agencia de publicidad, trabajé 3 años en McCann Erickson como redactor creativo y conocí el ambiente. Las empresas privadas contratan a una agencia de publicidad para que promueva su producto destacando sus beneficios. Las empresas de publicidades, naturalmente, están preocupadas de mantener al cliente pagando, están preocupadas de que el cliente sea exitoso con su producto, están preocupadas de cualquier cosa menos de la verdad. No tienen por qué tampoco. Entonces usted puede ver, sobre todo en el pasado, muchas publicidades donde aparecía una niña linda presentando un producto X, una crema para el pelo, para la piel, insinuando indirectamente que si usted, señora, usaba esa crema iba a ser tan bonita como la niña que aparecía ahí. Se intenta forzar las cosas para vender el producto. Pero la propaganda es algo distinto, porque ahí no se trata de un producto que usted puede o no puede comprar, puede después calificarlo como quiera, no tiene una importancia trascendental. Pero en la propaganda se miente, se favorece una postura política que puede tener consecuencias atroces para toda una colectividad. Los reyes de la propaganda política en el siglo XX fue Hitler y su gente, el nazismo. Goebbels tenía una frase, yo no sé si la inventó él o la inventó otro y él la usaba, decía, miente, 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 que siempre queda algo. O sea, de tanto mentir la gente empieza a decir, bueno, algo de verdad debe haber en eso porque tanto que lo he escuchado por todos lados. La propaganda llevó, en el caso del nazismo, a millones de alemanes a convertirse en bestias furiosas, a ser partícipes directos o indirectos, activos o pasivos en la guerra y en las masacres de gente inocente, inerme, como fueron las masacres de los judíos y de otros. ¿Y cómo se llegó a eso? Es una pregunta que todavía muchos se hacen. ¿Cómo un pueblo tan culto llegó a eso? Les lavaron el cerebro con años de propaganda. Deutschland über alles. Alemania por sobre todos. Bueno, eso está en la canción. Entiendo que estaba, no sé si sigue estando en la canción nacional de Alemania. Pero esa era la idea, ese era el espíritu. La propaganda entonces es muy peligrosa. Y esto que estamos viendo del gobierno es propaganda. Le quieren hacer creer a la gente con unas imágenes cariñositas, con actores que recibieron un sueldo por hacerlo, de que el asunto es maravilloso, de que la tía y la abuelita van a recibir ahora una mejor jubilación, que usted el día de mañana también se va a favorecer, y todo eso con esa persuasión que es capaz de infundir el hecho de ver algo en imágenes, y las imágenes hacen pensar a muchos inocentes que están viendo la realidad, pues si ahí lo estoy viendo, dicen. Y todo es una fabricación, es un guión, es una puesta en escena, filmada. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. No está ofreciendo argumentos técnicos para decir, no señor, no le vamos a robar su plata, la plata la va a llegar acá y la va a manejar así y así y tal. No, simplemente nos quieren vender esas imágenes de estos actores a sueldo, estos actores, digamos, contratados, de que el asunto es fantástico. Eso se llama propaganda. No es muy distinto a lo que hacía Goebbels. La publicidad de una empresa privada de la AFP, usted tranquilamente puede decir, bueno, no les creo nomás, y punto. Pero cuando viene del gobierno, del Estado, cuando una repartición pública nos presenta algo, pareciera adquirir un carácter de seriedad, y no la tiene en absoluto. Nunca crea lo que ve en imágenes. Hay una frase famosa que dice, una imagen vale más que 1000 palabras, y yo creo que es una de las afirmaciones más falsas que existen. Las imágenes son lo más mentiroso que hay. Las palabras pueden serlo, pero las imágenes tienen esta capacidad de convencer por la fuerza misma de la imagen a la gente inocente, a la gente poco inteligente, a la gente cándida, la gente que dice, bueno, pero si lo estoy viendo, como si por estar viendo algo significa que es real. No piensan que eso lo filmaron en un estudio, con una cámara, con actores pagados, con un libreto. Ante esta situación, Chile Vamos dice que va a recurrir a la Contraloría para ver si esta cuestión
para denunciar esto como ilegal, como que no corresponde que lo haga un gobierno que gaste plata de los chilenos para hacer propaganda para un proyecto de ellos que ha sido rechazado una y otra vez. A esa iniciativa de Chile Vamos se estarían sumando el Partido Republicano y los demócratas. Y yo quiero insistir en este punto porque demuestra no solo el cararrajismo, sino que demuestra la falta de inteligencia. Cuando la señora Jara dice que las AFP han invertido mucho en desinformar, se le olvida, y repito, que son empresas privadas que tienen derecho a gastar su plata, es la plata de la empresa, no la plata de los cotizantes, la plata de la empresa, pueden gastarla en la publicidad que se les dé la real gana. Punto. Como lo hacen las empresas que quieren promover su pasta de dientes. Y la desinformación la da el gobierno, y esta misma cosa que dice la señora Jara es una desinformación. Pretende hacer creer que se equipara el gasto público, el gasto de un organismo del Estado con plata del público en propaganda, que eso se equipara a la publicidad de una empresa privada. No tienen escrúpulo ninguno. La señora Jara, que siempre aparece con la misma cara lunar, una cara, es como una luna, impávida. Bueno, amigos, ándense con cuidado porque este tema se va a multiplicar. Porque la izquierda, este gobierno y la izquierda en general, no son capaces de gestionar las cosas bien, pero sí se han movido siempre, y en eso tienen alguna expertise, como dicen los ciúticos, en la comunicación. Y tienen muchos feligreses en ese mundillo de las comunicaciones. Tienen muchos, desde poetastros hasta publicistas, redactores creativos, cinematografistas, actores, artistas, gente de la televisión. Tienen mucha gente ahí. El CI más o menos promedio de ese sector es bastante módico, modesto. Entonces van a encontrar ustedes, a medida que el gobierno se enfrente con que se le acercan las elecciones y se le acerca el derrumbe, van a tratar de salvar la situación con más mentiras, con más publicidad, con más propaganda, con más imágenes, con más actores, con más guiones, con más spots, con más cápsulas sonoras, como las llaman. Prepárense para una verdadera andanada de todas esas cosas. Prepárense para la avalancha de comunicaciones, de spot en la televisión, en los cines, no sé si todavía pasan publicidad en los cines, todo tipo de cosas, en la radio. Van a contratar gente en el mundo de las comunicaciones que no va a aparecer diciendo algo claramente como publicidad o propaganda más bien, sino que van a aparecer como hablando por su cuenta. Van a hacer todo. En ese mundo se mueven bien la izquierda. El mundo de las comunicaciones, el mundo del cuenteo, el mundo de las imágenes. Acuérdense de eso, que la imagen no vale más que 1000 palabras. Miente más que 1000 palabras. Una imagen miente más que 1000 palabras. Mucho más. En esto fueron maestros también los nazis. Tenían ahí una talentosísima cinematografista, una mujer Riefenstahl, creo que me acuerdo, algo así se llamaba, que hacía de cualquier evento, que en la realidad eran unas ridiculeces de los nazis, lo convertía en una cosa épica. Con las imágenes se puede mentir mucho. De hecho, se miente mucho con las imágenes. Es con lo que más se miente, amigo. Bien, vamos ahora a Madame Toa. A propósito de que por algún motivo ha salido el tema de si se restituye el monumento al general Baquedano, Manuel Baquedano, al sitio donde estuvo siempre por décadas, en la plaza que se llama Baquedano, por algo será. Ustedes saben que ahí se juntaban los revolucionarios, voy a llamarlos así, y se dedicaban todos los días a destruir, a mear, a orinar, a defecar, a insultar, a reventar los locales de los alrededores. Se está haciendo una película sobre eso, o se va a intentar hacer. Y entre otras trataban de destruir el monumento Baquedano, así que se lo sacaron, lo llevaron por otro lado. Entonces, se habla de volverlo a su lugar. Algunos, muy pocos. Otros se compraron el susto. Y uno de los que se compró el susto de ponerlo de nuevo es nada menos que la ministra del Interior, o sea, la persona que está a cargo de la seguridad interior del país. Pues si ese es el cargo fundamental, es la labor fundamental del Ministerio del Interior, la seguridad. Por algo se llama Ministerio del Interior. Y la señora Toa, que no cesa de decir, a ver, ¿cómo lo califico? Imprecisiones, vamos a decir. Dijo ahora que la idea de poner el monumento Baquedano donde estaba antes le da miedo. Le da miedo. ¿Qué clase de ministra del Interior
es una, o uno, si fuera el caso, que en vez de tomar las medidas necesarias para que si aparecen otra vez los energúmenos, no puedan hacer nada, y de hecho se los lleve presos, se les reprima como corresponde con todos los vándalos, en vez de decir eso, o en vez de prepararse silenciosamente para eso, y restituir las cosas a su lugar y no darle el brazo a torcer a los vándalos, a los destructores, a los imbéciles, en vez de eso dice que le da susto, le da miedo. ¿Se imaginan ustedes un carabinero que lo ponen de punto para proteger a la casa de alguien importante? Y que el carabinero dijera, sí, pero me da susto que vengan a atacar a este señor. ¿Qué haría usted ese carabinero? Bueno, el ministro del Interior es el más carabinero de todos, es el super carabinero, podríamos decir. El super policía. Está a cargo de la seguridad del país. La seguridad interna. Y dice que le da miedo. Yo no, francamente, es difícil. Ahora, yo voy a tratar de examinar qué es lo que le da miedo, concretamente. Yo le voy a decir lo que le da miedo. Lo que le da miedo es que si ponen el monumento y vuelven algunas hordas a tratar de destruirlo una vez más, porque no tienen remedio esa gente, a lo que le da miedo a ella no es que vuelvan. Lo que le da miedo es que ella no se atrevería a hacer nada. Le da miedo que quedaría una vez más mostrada su impotencia personal y de hecho la impotencia de todo el gobierno ante estas situaciones. O más aún, su complicidad con esa gente. Puede que no les guste, yo no digo que les guste sobre todo a los vándalos que van a destruir, a orinar y a hacer todo lo demás. No, pero detrás de eso, aunque no les guste, hay una cercanía. Todos son revolucionarios, todos son de izquierda, todos encuentran horrible el modelo neoliberal en el cual prosperaron muchos de ellos. Todos por igual. Entonces, lo que le da miedo a la señora ministro es que tuviera que hacer algo. No le da miedo la llegada de los vándalos. Le da miedo la llegada de los carabineros. Y que después la acusen de ser ella también una fascista, una reaccionaria, que anda reprimiendo. Eso es lo que le da miedo. Le da miedo poner en evidencia otra vez la impotencia y la complicidad del gobierno con estos grupos. Le da miedo mostrar que no sirven para nada como ministro o subsecretario o lo que sea del Ministerio del Interior. A pesar de la asesoría de ese comunista, ese viejo comunista que tiene un pitutito ahí y que no ve trazas de la participación de los venezolanos en el crimen del teniente Ojeda. No, claro. A pesar de la gran ayuda de ese personaje, el señor Lagos, ¿no? A pesar de eso tiene miedo de que una vez más se muestre lo que este gobierno es, pues. Eso es lo que le da miedo. No le da miedo, digamos, que se rompa o no, finalmente que terminen rompiendo el monumento. Le da miedo que se siga rompiendo el gobierno. Ese es el miedo de la señora Toá. Ahora, podría haberse quedado callada, pero no puede contener su bocota la señora Toá. No puede. Tiene miedo de reprimir a los vándalos. Y ahora vamos a examinar los dichos de otro genio resplandeciente. Son tantos, ¿no? Del gobierno, de la coalición gobernante, de la izquierda. El diputado Diego Ibáñez, creo que de Convergencia Social. Pero da lo mismo, los nombres son todos lo mismo. Habló de que cree que existe una oposición a los proyectos del gobierno sobre la base de un antigabrielismo que sería una ideología. Abro comillas, dijo, compraba literalmente, todo lo que plantea el presidente lo votan en contra independientemente, fíjense bien, independientemente de que beneficie a la ciudadanía. Ustedes habrán notado, digamos, cuál es la grave falacia de este caballero tan poco listo, ¿no? Porque realmente creer que la oposición a un proyecto cualquiera, pero en este caso el que le preocupa es el de la AFP, parece, del proyecto de cambiar el sistema previsional, etcétera, cree que si la gente se opone, la gente de oposición se opone por una cuestión personal contra Gabriel Boric, por antigabrielismo. No solamente eso,
sino que incluso cree que el antigabrielismo es ya una entera ideología. Y cuando dice todo lo que plantea el presidente lo votan en contra independientemente que beneficie a la ciudadanía, está asumiendo que esos proyectos, como una cosa dada, que no hay que discutir, esos proyectos que presenta Boric, pero rechazados por el antigabrielismo, son de beneficio para la ciudadanía. No, pues Diego Ibáñez, a ver, piense, voy a tratar de ayudarlo a pesar de que no tengo mucha esperanza de que usted entienda. La oposición se opone a lo que le parece malo. Usted podría decir, y sería razonable, usted podría decir que está equivocada la oposición, que son buenos los proyectos. Y luego, si tiene tiempo y si tiene suficiente diligencia para darse el trabajo de estudiar, dar las razones por las cuales los proyectos X, Y, Z que usted tenga en mente son buenos y se les está rechazando por el antigabrielismo. En vez de eso, hace lo que hace la izquierda en general, porque en eso usted no es original tampoco, ¿no? Personalizar la cuestión. Siempre la personalización que es, yo lo analizo en mi libro, Debut y Despedida. Hay un capítulo completo que trata de lo que he llamado acá también, el realismo mágico de la izquierda, que es el pensamiento primitivo, creer que usted puede modificar, manipular, controlar la realidad con palabras o con gestos. Entonces, ¿qué más gestos y más palabras que las que produce una persona? Entonces las cosas malas, los procesos, las ideas, tienen que ver con una persona. En este caso, el tema de la oposición a las ideas, si es que podemos llamarla así, del gobierno, es porque hay una tirria contra la persona de Gabriel Boric. Bueno, efectivamente existe una tirria contra la persona de Gabriel Boric en 2/3 de la población, por lo menos en este momento, por ser moderado en mi cálculo. Pero en el caso de los señores que están en el Parlamento votando leyes, no. Independientemente que no les guste el Boric, porque a quien le gusta Boric, salvo a usted, señor Ibáñez, y a todos los de su grupete, el hecho es que se le rechaza el proyecto. Porque si Boric presentara un buen proyecto, aunque no les guste Boric, lo aprobarían, por supuesto, incluso les convendría, pues. Salvo que fueran, digamos, demasiado ya personas que no piensan en el país. Pero si Boric presentara un buen proyecto, se aprobaría, a pesar de Boric. Así que esto no es un tema de antigabrielismo convertido en ideología. Se le pasó la mano ya de inteligente a este señor. Llega y asume. No, pues, se rechaza lo que es malo, sea quien sea lo presente. Si presentaran los proyectos que a usted le gustan tanto, si los presentara la Scarlett Johansson, a que a mí me encanta la Scarlett Johansson, igual los rechazaría, son malos. Se rechaza el proyecto, no la persona. Se rechaza al pecado, no al pecador. A ver si lo entiende Ibáñez. Es una manera de pensar muy propia de este sector. Los malos, los torturadores, los represores, los fascistas, ¿cómo lo llamaban en la Unión Soviética? Hablaban de los elementos objetivamente contrarrevolucionarios, que por supuesto los mataban. Todo se personaliza. Si estaba fracasando la economía soviética era porque habían unos personajes con nombre y apellido que estaban saboteando. En este mismo momento, Ibáñez, niñito, si usted se entera un poco, cosa que dudo, sobre lo que está pasando en la guerra rusa-ucraniana, quizás se habrá enterado que en Rusia ya el señor Putin y su círculo ha sacado de su puesto a una tremenda cantidad de oficiales. A otros le han desaparecido misteriosamente, porque cree que su fracaso en esta guerra que creía que iba a ganar en 6 días y que ya lleva más de 2 años, su fracaso hay que personalizarlo. No es un problema de que era un imposible lo que pretendía, aparte de ser una cosa de una inmoralidad absoluta que le está costando más de 500.000 de muertos a su propio compatriota, sino que es un tema persona, entonces había que cortar cabeza. Bien, entonces aquí Ibañito cree que este es un tema de antigabrielismo, que sería una ideología. No, Ibañito, no da para ideología Boric. O sea, ¿cómo crear una ideología alrededor de un personaje como Boric? A lo mejor alrededor de Einstein se podría crear una ideología entera, aunque también es medio difícil, no tiene que ver una ideología con una persona. Pero podría ser un culto, por lo menos. Puede haber un culto. Yo cultivo, por ejemplo, tengo gran veneración por los grandes genios de la música, aunque no creo que sea una ideología eso. Pero Boric,
una ideología del antigabrielismo. No cesan de sorprenderme con sus necedades estos jovencitos que aparecieron, estos jovencitos de esta generación tan brillante que llegó al poder. No cesan de asombrarme por la facilidad que tienen día por medio de salir con una nueva tontería. En fin, el antigabrielismo. Así que yo no soy anticomunista, visceral, como me debe calificar Carmona, sino que soy antigabrielista. Qué idiota. Bueno, amigos, continúo. Bien. Así que el antigabrielismo. Bueno, vamos a los fiscales venezolanos que se están paseando por Chile. No eran 12 como me equivoqué yo ayer, son 2. Pero da lo mismo el número porque el objetivo es exactamente igual. Estos fiscales, fíjense ustedes, no se van a reunir, no por intención de ellos, y a eso quiero ir precisamente, no se van a reunir ni con el fiscal nacional de Chile, el señor Valencia, ni con el fiscal que está a cargo del caso, el teniente Ojeda. Ambos, Valencia y el otro caballero, no se van a reunir, no aceptaron reunirse, no dieron toda clase de razones, temas de agenda, no se van a reunir. Y usted se preguntará, ¿pero por qué no se reúnen si vienen estas personas acá? Bueno, yo voy a hacer una especulación ahora. En teoría, estos señores fiscales vienen a, abro comillas, a esclarecer el caso. Pero resulta que el sospechoso, por no decir ya, digo sospechoso por ser suave, uno de los sospechosos que cometió el crimen está en Venezuela. Así que yo me imagino que si un fiscal quiere aclarar un caso, se queda allí donde está el sospechoso, su propio país, y lo interroga en su propio país, y hace averiguaciones en su propio país, porque en su propio país está el sospechoso, no sale de viaje a otro lado a esclarecer. ¿Cómo es eso? Claramente, y yo le voy a decir quién organizó esta cuestión, porque estas cosas me las cuentan. Claramente, esta era y es una operación mediática, una falsedad completa. Y yo creo que por ese motivo, el señor Valencia, si estoy equivocado, el señor Valencia me puede desmentir, puede hacer un comentario al pie del programa, si es que lo veo, le dicen, como quiera. Yo creo honestamente que el señor Valencia y el otro caballero no se quisieron prestar una comedia. No le quisieron prestar ropa, como se dice a estos fiscales que vienen a hacer una comedia. Y vienen a hacer una comedia organizada por los camaradas de acá, pues. Que le dijeron a los camaradas de allá, oiga, hagan algo para distender las cosas, para que parezca que está haciéndose algo al respecto, que el gobierno venezolano no son lo que parecen ser, así que hagan algo, manden unos tipos aquí a hacerse una vuelta. Eso fue lo que se organizó, y es lo que se hizo, y llegaron estos señores a esclarecer a cientos de kilómetros de distancia de donde está el sospechoso, los sospechosos, porque no es uno, son varios. Entonces el señor Valencia obviamente que no se quiso prestar a esa cuestión, pues. No se quiso prestar a una comedia, ¿no? Si eso es, yo creo que no se quiso prestar a una comedia. Y por eso dijeron que tenían la agenda ocupada. Esta lo noté textual. Que les avisaron muy encima que venían estos fiscales. Ustedes comprenderán, es cuestión de pensar un poco, que si esto fuera serio, si el señor Valencia y el fiscal a cargo del caso tuvieran la convicción de que estos fiscales vienen realmente a hacer algo serio, por supuesto que se habrían reunido con ellos. Pero no se quieren reunir porque no quieren que después los marque con el dedo, como van a ocurrir, se va a indicar con el dedo muchas cosas en 1 año y medio más, o en 2 años más. No quieren que se diga en algún momento, ahora o mañana, o pasado mañana, que el señor Valencia y el otro caballero colaboraron en una comedia, que se pusieron el disfraz, que le prestaron ropa al gobierno de Maduro. Así es que dijeron, tenemos la agenda ocupada. Miren ustedes. Concretamente, otra cosa que dijo el señor Valencia. Dijo, difícil es organizar una agenda fructífera en tan poco tiempo. Yo creo que está clarísimo, ¿no?
Yo creo que está clarísimo, yo creo que es la explicación que corresponde. Si estoy equivocado, me pueden desmentir o pueden darme una explicación mejor, y si yo la veo que es mejor, perfecto, yo la digo, no tengo interés, yo digo lo que me parece cierto, correcto, verdadero, hasta donde me alcanzan mis facultades, mis conocimientos, los datos que me dan o que yo deduzco. Así que no estoy casado con ninguna postura. Pero a mí me parece evidente que si hay un crimen tan tremendo como fue este, que implica las relaciones internacionales con otro país, y vienen unos fiscales, y uno piensa que seriamente vienen a hacer algo acá, uno los recibe y se reúne con ellos. Entonces, para mí es claro que no quisieron reunirse porque no quieren participar en una comedia organizada por los camaradas. Los camaradas que, como ustedes saben, a mucha honra defienden a Venezuela contra viento y marea. En un nivel anecdótico ahora, pasando a lo internacional, un pequeño escandalito en Italia, pero es divertido, lo cuento por eso. Como ustedes saben, el Papa se ha negado, y creo que no es el único, todos los papas para atrás, se han negado perentoriamente y fuertemente a aceptar en los seminarios a personas homosexuales. Y a pesar de los tiempos actuales donde pareciera ser una gracia tener una sexualidad alternativa, no solamente una cosa permisible y por último aceptable o indiferente, sino que hay una gracia, entonces él no. Y se filtró que cuando se discutió este tema en privado, él con otros príncipes de la iglesia, arzobispo, obispo, qué sé yo, italiano, habría usado una frase como la siguiente. Ya dijo, no vamos a aceptar, ya hay bastante mariconería en los seminarios. ¿Qué les parece? Me está empezando a gustar el Papa, si es capaz de decir esas cosas. Bueno, la información dice que los arzobispos, los obispos soltaron unas risitas, yo no sé, de nervio, o les pareció divertido, o qué diablo, y se convirtió en un escándalo porque se filtró y todos enarcaron la ceja. Por supuesto, los medios de comunicación que se han comprado todas las tesis progre, incluyendo aquellas. Entonces todos se escandalizan porque hoy no se puede decir nada, porque el lenguaje políticamente correcto prohíbe, a pesar de que se supone que tienen que ser puestos en el estante, en la vitrina y estar ahí a la vista, pero no se les puede mencionar. Entonces, que haya dicho que ya hay bastante mariconería en los seminarios. Bien, Papa, me gusta. Y bueno, pero después de todo, el Papa argentino. Yo una de las cosas que le celebro a los argentinos, hay muchas cosas que le celebro a los argentinos, y otras que no. Entre las que le celebro es que esas son las cosas que piensan. Al revés nuestro, y esto es una de las cosas que me cargan de mis compatriotas, esa de que es mariconería. Siempre corriéndose, siempre diciendo una cosa que no es, callándose, te llamo mañana, No, los argentinos son derechos, nene. Dijo, ya parece que lo estuve escuchando. Ya hay bastante mariconería en el seminario. Entonces eso se consideró un insulto. Un insulto para los homosexuales. Yo no sé, yo no creo que sea un insulto. Es lo que dijo, en el fondo, usando una palabra que parece que está prohibida. La palabra italiana más o menos viene significando esto, ¿no? Otra palabra, pero más o menos significa esto. Lo que él está diciendo es que en un seminario que está constituido solo por hombres, no es buena idea que entren personas que siendo homosexuales se pueden enamorar de algún otro seminarista, y eso genera situaciones que son complicadas en un lugar donde se está para, entre otras cosas, renunciar a los placeres carnales y dedicarse al servicio de Dios. Esa es la razón de ser de los seminarios. Preparar a un sacerdote, y un sacerdote, entre otras cosas, no se casa y por lo menos en teoría no puede tener vida sexual porque no tiene que dedicarse a los placeres de la carne, sino que a los placeres del cielo, más bien dicho, ayudar a que lleguemos todas las delicias celestiales. Entonces, claro, no se trata que la homosexualidad, yo no sé lo que piensa efectivamente en su fuero interno los homosexuales, el Papa, ¿cómo voy a saber? Pero sí, yo entiendo que él considera que no es buena idea que hayan homosexuales en un seminario, porque
vuelvo a insistir, recuérdese, no es solamente que hay puros hombres, sino que se supone que tienen que renunciar a la vida, a la carne y a las relaciones carnales que hay entre los homosexuales, o por lo menos las relaciones emocionales, que son perturbadoras cuando ellos tienen que dedicarse al culto de Dios nada más. Yo encuentro entendible. Las organizaciones militares tampoco les agrada mucho la idea, aunque tienen que, ahí es más problemático para ellos resistirse a estas presiones culturales del momento, por lo mismo. Por ejemplo, en un barco donde hay un grupo de hombres, por lo menos en Chile todavía la mayoría, o casi todos los marinos son hombres, en otras marinas se ven muchas mujeres en los barcos, están las películas, te lo ves, pero en Chile son prácticamente puros hombres, me parece que no hay ni una mujer, o habrá una o dos. Entonces, están en un sitio cerrado, en un sitio estrecho, en un barco, donde se topan unos con otros a cada paso. También, pues sería complicado tener personas que empiezan a ponerle ojitos al teniente a cargo del cañón de proa, no, complicado. Entonces no les gusta para nada a los marinos esta cuestión y tienen que hacer muchos esfuerzos para oponerse a esta oleada, ¿no? De que todo da lo mismo, que todo es igual, que el respeto. Hay una cosa, hay que entendamos esto. Uno puede tener respeto, en el caso mío, yo tengo indiferencia simplemente. Yo no voy a hablar de respeto, yo tengo indiferencia por los gustos de los demás. Me importa un huevo si a alguien le gusta acostarse con hombres o con mujeres, o si quiere con una jirafa. Eso, cada cual verá cómo se las arregla en la cama. Eso es todo. Pero entiendo que en alguna circunstancia meter una jirafa entre un barco, digamos, no sirve mucho. Lo encontré divertido lo del Papa, muy divertido. Pero vean ustedes que provocó un escándalo, porque hoy en día estos temas no se pueden tocar. Le reprocharon al Papa que la otra vez había dicho de que la Iglesia los acoge a todos. Acoge sin pensar en ese tipo de cosas. Sí, pero no los acoge entre los seminarios, parece. Parece que por ahí no. Siempre hay algo que la acogida, digamos, tiene límites, ¿no? Amigos, y hoy día no les iba a mostrar ningún libro, pero después, a último minuto, me encontré aquí, mirando las columnas que tengo a mi lado, con un libro que tengo aquí en una edición en castellano. Yo lo leí en su idioma original hace muchos años. Uno de los grandes libros escritos por uno de los grandes escritores británicos del siglo XX, Aldous Huxley, que era para mí uno de mis favoritos cuando era quinceañero. Y ese libro es el libro que lo hizo famoso, después escribió muchos más, es Contrapunto, que ustedes ven está en una edición hispanoamericana, la colección de bolsillo, está en castellano. Esta es una novela que interesante además porque muestra el mundillo ciuticón, intrigantón, arrogantón de la intelectualidad británica en los años 20-30, que es como la intelectualidad de todas partes del mundo en todos los años, más o menos igual, un grupito autorreferente, vanidoso, con poca sustancia moral muchas veces, muy enamorados de sus propios talentos cuando los tienen, y aún más enamorados cuando no los tienen, y es ese mundo el que retrata, incluso algunos de los personajes son apenas disfrazados reproducciones de la realidad, ¿no? Como por ejemplo lo que fue D.H. Lawrence, John Middleton Murray y otros intelectuales de esos tiempos, y del propio Huxley. Un libro muy interesante, amigos, si a usted le gusta la narrativa de gran valor, de gran nivel, y muy inteligente. Huxley era un tipo especialmente penetrante intelectualmente. Tiene una gran penetración para dibujar personajes. No es lírico, no pretende que nos emocionemos con una frase, no tiene nada de poeta. Es prosista y de gran valor. Contrapunto. Bueno, amigos, sería todo por hoy. Después de lo que dijo el Papa, capaz que me convierta nuevamente a la religión. Estoy como ese, les voy a contar una historia. Había uno de los tantos españoles que conoció mi madre, que recibió a gente que llegó en el Winnipeg, el año 39 me parece, o 38, por ahí, a Valparaíso. Y ahí conoció un montón de españoles muy divertidos, muy talentosos. Algunos se constituyeron en artistas en Chile. Hay un pintor que no me acuerdo el nombre, creo que ya murió, que fue un pintor muy talentoso. Pero hubo mucha gente, fueron un gran aporte estos españoles. Pues si mi madre conoció a algunos muy divertidos.
Entonces había uno, había uno que un sajón, que un inglés, lo trató de convertir al protestantismo, a una de las versiones, no sé si era el luteranismo, qué diablo, y le hablaba, y finalmente, después de escucharlo todo un rato, en el español dijo, hombre, no soy católico, que es la única religión verdadera, y voy a ser... Bueno, más o menos me pasa lo mismo con el Papa. Ya, amigos, nos vemos mañana con Nicole, con Nicole Rodríguez, mañana jueves. Chao, nos vemos.